Vamos a ver, a ir descubriendo este juego poco a poco. Y bueno, pues es una granja muy parecido al juego de Hay Day. Entonces, bueno, está en inglés, nos va a proponer que obtengamos recursos, por ejemplo, trigo, harina, que la vamos a hacer con el trigo. A ver qué más vemos por aquí. Vamos a tener que completar pedidos que nos hagan comercios, por ejemplo, locales, de cercanía. Y ¿qué más? Por aquí tenemos, nos dice que podemos plantar en la tierra, podemos plantar cereales, podemos plantar, hemos visto ahí frutas o verduras, tomates, y también podemos usar las parcelas para establecer áreas ganaderas con animales como gallinas, vacas. Bueno, pues vamos a ir descubriendo. For sale, supongo que podemos comprarla, y aquí en esta tierra que es labrable, pues podemos decir, bueno, pues sembramos trigo, simplemente haciendo clic en el trigo. Ya dura unos segundos la plantación, bueno, pues esto sería aumentado el tiempo para que sean unos segundos, y ya podemos cosecharlo. Y está yendo al granero que está por aquí, se lleva llenando el granero de trigo. Vale, entonces bueno, la idea es plantar bastantes áreas, unidades de área. Parece que hemos desbloqueado huevos, me ha parecido ver. Aquí tenemos orders, que son los pedidos que nos hacen los comercios. Nos piden harina y trigo. De momento harina y trigo. Entonces vamos a ver si encontramos la forma. Esta no nos deja comprarla, esta vamos a seguir. Vale, aquí parece ya que podemos poner los pollitos, las gallinas, pollitos no gallinas, porque van a poner huevos, ¿no? Entonces, bueno, luego veremos, ahora están durmiendo. Aquí a ver cómo recogemos luego los huevos. Bueno, vamos a ver si podemos hacer harina. Entonces en Refinery, aquí parece que es como la fábrica, y nos dice ingredientes para hacer la harina. Le damos aquí a que ok, entonces 4, 3, 2, 1. El rayo sería para que fuera más rápido, pero seguramente gastemos dinero o diamantes, ¿no?, que nos van dando por todo lo que vamos haciendo, vendiendo. Y vale, ya tendríamos una de harina. No sé si necesitábamos otra más, vamos a poner a producir otra. También podemos producir varias a la vez, abriendo otro rack, o sea, otra casilla para que se puedan hacer 2 paquetes de harina a la vez. Nos cuesta 5 diamantes, pero merece la pena porque aumentamos nuestra productividad. Podemos recoger esta, vamos a hacer otra, y creo que ya hemos hecho 4 paquetes de harina. Vamos a ver si podemos completar el pedido de harina. A ver, bueno, pues hemos hecho ya. El granero tiene una capacidad de momento de 40 unidades de productos que vayamos haciendo, ¿no?, por tamaño. Luego, si queremos hacer más, tendremos que ampliar el granero, que nos costará también monedas y recursos. Por eso es muy interesante este juego, porque tiene bastante de realidad en cuanto a que pues, vemos la cadena alimenticia, cómo se producen en fábrica pues algunos alimentos, cómo va a ser necesario la producción de varios alimentos, me imagino, por ejemplo, huevos y harina para hacer una tarta, por ejemplo, ¿no?, que nos hagan un pedido y tengamos que dar los pasos en el tiempo para tener trigo, para tener semillas para sembrar más trigo, para hacer harina en la fábrica, en el molino, para tener gallinas, seguramente que las tengamos que tener alimentadas con el pienso que hemos hecho del trigo o con otros cereales que sean necesarios. Ya veremos a ver cómo se alimentan las gallinas. Estas de momento parece que tardan bastante en poner huevos. Y luego pues todos esos ingredientes son necesarios para que en la fábrica hagamos la tarta o lo que nos pidan, que tenga muchos ingredientes y podamos completar el pedido, podamos ganar dinero y con ese dinero podamos... La cadena, ¿no? Es como ver el proceso económico, el proceso de alimentación y bueno, pues ver tareas de agricultura, de ganadería, que bueno, van en segundos, va muy rápido, pero nos facilita el aprendizaje y el ver el proceso. Y después priorizar el tiempo, priorizar los procesos. Por eso digo que me gusta mucho este juego, porque tiene mucho aprendizaje. Aquí vamos a ver si podemos plantar otra cosa. Bueno, mira, ya podemos plantar patatas. Pues vamos a plantar patatas y luego seguramente nos
hagan pedidos que tengan que ver con las patatas. ¿Qué más podemos ir haciendo? Bueno, pues animales más. Gallinas, bueno, pues bien. Claro, cada vez que ponemos gallinas nos disminuye el dinero porque cuesta comprar la gallina y es hacer una inversión inicial. Tiene también mucho de empresa, economía, de administración de recursos. Es que me parece un juego muy interesante. Pues acabo de poner más gallinas, ¿no? Bueno, pues un momento. Vamos a recoger las patatas. Después se nos van desbloqueando más alimentos. A ver estas cómo van. Parece que no. Podemos recoger huevos. Pues seguimos plantando. Vamos a plantar trigo. Y bueno, vamos a ir a revisar los pedidos. Que parece que tenemos 3 orders. Vamos a ver. Huevos no tenemos. Harina tenemos que hacer harina y más harina. Bueno, pues vamos al molino. Y vamos a hacer esa harina y vamos a ver cuánto nos cuesta desbloquear otro. Tenemos 17, bueno, vamos a invertirlos para tener más capacidad de... nos hemos quedado sin trigo, pues ahora hay que ir a sembrar trigo. Bueno, vemos cómo vamos viendo las necesidades, por qué se para la cadena, qué necesitamos para que no se pare la cadena de producción. Hemos desbloqueado el zumo de naranja, entonces supongo que podremos plantar naranjas. Antes de nada vamos a seguir haciendo un poquito de harina. Hemos hecho aquí otra y tenemos aquí, necesitamos naranjas para hacer zumo de naranja y también tenemos aquí el pienso de gallina, que vamos a necesitar una unidad de trigo para hacer pienso de gallina. Vamos a ir haciéndolo porque seguramente hemos puesto muchas gallinas y cuando pongan los huevos después van a tener hambre, así que vamos a ir preparándonos, anticiparnos en el tiempo al proceso también, ¿no? Vamos a ir preparándonos haciendo el pienso de las gallinas para que cuando ya pongan los huevos y tengan hambre tengamos comida para darles de comer. Todavía no puedo plantar las naranjas, entiendo. Quizás es otro tipo de tierra y no es esta cultivable. Vamos a verlo. A ver si tengo... aquí tengo frutas, tengo verduras, bueno, cereales. No, tengo animales, tengo cereales y verduras y tengo frutas. Vale. Y en las frutas aquí parece que me incluyen los pimientos también, o sea que bueno, algunos tipos también de verduras. Bueno, vamos a ver cómo plantamos naranjas. No tenemos monedas. Vale, entonces... ¿cuánto necesitamos para plantar naranjas? 40 monedas. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer para conseguir dinero? Completar pedidos. Vale, ya tenemos aquí 38 monedas. Vamos a hacer más pedidos. Entonces vendemos al exterior pedidos que hemos hecho con nuestros recursos. Y vale, ya pues nos piden por aquí huevos, zumo, más harina. Podemos ir y hacer un poquito más de harina. Ya tenemos el pienso de las gallinas preparado. Y vamos a plantar unas naranjas que creo que ya tenemos 40 monedas. Bueno, pues podemos incluso plantar otro campito de naranjas. Supongo que luego esto podemos moverlo de un sitio a otro. A ver. Con el botón derecho... no se puede ya mover. Bueno, pues para... replantear la granja hay que tener todo al lado, ¿no? Los animales, pero bueno, parece que no. Ya tenemos nuestra primera producción de naranjas. Vamos a hacer zumo. Y parece que hemos desbloqueado otro pienso de otro animal. Me parecían ovejas. Entonces, si eso es así, será que podemos también tener ovejas. A ver, ¿qué más? Vamos a hacer el zumo. Y me interesaría, bueno, este tarda más, pues podemos ir haciendo otra cosa, otra habilidad, la gestión del tiempo. Mientras se hace el zumo, que tarda 30 segundos, y volvemos, siguen contando los segundos, porque es el tiempo que tarda. Independientemente yo puedo ir aprovechando el tiempo y hacer otras cosas. Mira, las gallinas ya le queda casi nada para poner los huevos por fin, parece, vale, que había que haberlas alimentado. No tenían alimento. Bueno, ¿ves? Pues otra manera de aprender. No tenían alimento
Entonces lo que nos ha pasado es que estaban dormidas, esperando alimento. A ver, vamos a hacer más pienso de gallina, pero necesitamos... vamos a hacer más pienso de gallina mientras... vale. Y vamos a plantar más trigo. Mientras tanto, porque el trigo es como un alimento base, porque va a ir en los alimentos, en las harinas, para hacer los pedidos, pero también va a ir a los piensos de los animales. Esto es otro aprendizaje, otra realidad. Y bueno, pues vamos a dar de comer a las gallinas en cuanto tengamos los piensos, ya los tenemos aquí. Pues estas gallinas, al hacer clic ya teníamos el pienso a las gallinas, se les da de comer y entonces ya tenemos huevos, vale, y estas necesitamos más pienso, por tanto tenemos que ir a hacer mucho pienso para las gallinas. Y bueno, mientras hacemos eso, vamos a ver si podemos completar algún pedido para seguir ganando dinero, para hacer más ampliaciones de la granja y para seguir produciendo y seguir esta cadena de producción. A ver qué más podemos... al hacer clic es como si hubiera llovido, parece, se hubieran regado los árboles y podamos producir más naranjas. A ver qué más tenemos, si tenemos algún animal nuevo, yo creo que sí. Tenemos ovejas, ¿sí? Pues ahora tendremos que hacer pienso para las ovejas. Necesitamos para este pienso, nos dice que van patatas y el trigo. Primero recogemos el de las ovejas y vamos a hacerle pienso para... hemos recogido de las gallinas y vamos a hacer pienso para las ovejas. ¿Vale? Ya podemos alimentar a estas gallinas que estaban durmiendo y descansando y recoger los huevos de estas y volver a producir con ellas. ¿Qué más tenemos? Tomates. Lo próximo que se nos va a desbloquear son los tomates. Cada vez se va haciendo más complejo, los pedidos tienen más ingredientes, los ingredientes tienen procesos de producción más complejos. Aquí vemos que tenemos lana. Bueno, eso sería de un paso. Será esquilar las ovejas para tener la lana. Bueno, este pedido lo podemos lanzar ya. Y luego es ir viendo los pedidos que tenemos, que nos faltan naranjas, zumo, vamos a hacer esos pedidos de naranjas, de zumo, vamos a hacer otro zumo. Primero recogemos el pienso de las naranjas, ponemos a hacer más zumo, no tenemos más de momento, y estas ovejas ya las ponemos las despertamos, con el pienso las damos de comer y ya tienen más energía para poder producir la lana. Entonces, bueno, vemos que este es un juego muy, muy educativo, muy divertido, pero que nos hace pensar y mejorar algunas habilidades. Los niños pueden mejorar habilidades, para los adultos es tremendamente divertido también el juego y muchas veces se mejoran habilidades como gestión del tiempo, como mejora de la gestión en general de recursos. Y cada persona juega a su manera, pero bueno, con su estrategia. Cuando hay muchos ingredientes, pues te puedes fijar en completar pedidos, en tener pedidos de un tipo porque se gana más dinero, con otro, bueno, se puede hacer mucho más complejo. También en el juego de Hay Day, que es en el que se basa este de Farmington, pero está realmente bien, este juego desarrollado por Kizzy, que nos ha gustado, hemos publicado en Coquitos para que los niños tengan disponible otro tipo de aprendizaje, muy divertido, más ligero, pero que por debajo van muchos aprendizajes y que también en el aula, los profesores, los padres, a nivel educativo, a nivel educacional podemos mostrar muchos conocimientos, aprendizajes relativos a ganadería, agricultura, procesos, la alimentación, las fábricas, cómo se hacen procesos más complejos a nivel de ingredientes, de pasos, para llegar a hacerlos y todo lo que se necesita, ingredientes y bueno, pues procesos industriales también, tenemos el molino, tenemos también gestión de recursos, los límites, estos graneros tienen una capacidad máxima, cuando se llenan luego hay que hacer mejoras que cuestan dinero, que para tener el dinero tenemos que hacer pedidos y tenemos que vender, hacer la venta a esos comerciantes que vienen a buscar nuestros productos. Bueno, pues un juego muy complejo, muy completo y que nos puede aportar muchas cosas si se le quiere también sacar ese partido educativo.
Así que bueno, esperamos que os guste y esperamos que tengáis una idea general de cómo se puede jugar, cómo los niños o los adultos podemos jugar y pasar un buen rato, y también poner a prueba nuestras capacidades, conocimientos de muchos tipos. Esperamos que os guste. Un saludo.